reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Bienvenidos y bienvenidas a Día D, cuando son las 6:05. Damos inicio a un nuevo programa acá en la 96.5 Radio Inicia. Recuerden que nos pueden escuchar desde Antofagasta a Punta Arenas. Y además nos pueden encontrar en iniciaradio.cl y en stv.cl. ¿Cómo está, Joaquito? Acaloradísimo, Maca. Está terrible. Hace mucho calor. Está terrible. Hasta ahora en Santiago 30 grados. ¿30 grados? Sí. Ay. Hoy día me puse bloqueador. Sí, muy bien. Pues hay que ponerse bloqueador. Y uno sale y yo siento que me quema, como que si me quemara la piel. Me siento como en un sauna, pero por todos lados. Sí. Y el metro también. En todos lados, imagínate. Y en las micros pasa que se calienta como más la temperatura. Sí. Así que a hidratarse, usar bloqueador, gorrito. Hoy día, en un matinal de un canal estaban diciendo que hay que usar poleras blancas, manga larga y que tape el cuello. O sea, hay que usar bitle. Voy a tener que guardar todas mis poleras rockeras. Sí, para la casa nomás. Las poleritas no sirven. Puras poleras negras. Pero no, yo no podría andar tapada, me sofoco. Me estoy mojando la nuca cada rato así tomando agüita. Eso hace muy bien. ¿Cómo será lo que están en Qatar? ¡Oh, no! Y eso que ayer conversando con Marcos Sotomayor, él nos contaba que se supone que eligieron la época donde menos calor hace, porque si hubiesen elegido otra, llegan sobre los 40 grados. Oigan, y hoy día, 22 de noviembre, es el día de... Día Internacional de la Música o Día Internacional del Músico. Esto es una celebración dedicada a todos los músicos y músicas amantes de la música también y en general todas las personas que disfrutan de ella. Esta fecha también se conoce como el Día del Músico y en muchos países se celebra el 1 de octubre. Sin embargo, sirven ambas fechas para rendir homenaje al arte de la música. ¿Y por qué es que se celebra también el 22 de noviembre? Y es que conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música. Y vamos ahora a revisar las principales noticias del día de hoy. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Paro de camioneros suma a O'Higgins. Hoy hay camioneros movilizados en Rengo y San Fernando. Marcelino Pérez, presidente de la agrupación de propietarios y conductores de Paine, señaló que con el gobierno no tienen ningún arreglo ni ningún acuerdo. OCDE ubica a Chile entre los 6 países que vivirán una recesión y pide foco en contener la inflación. La organización calculó que el crecimiento del PIB mundial se va a ralentizar seriamente. Además, la recuperación de la que califica como la mayor crisis energética desde los años 1970 tardará en llegar. Índice de bondad local. 79% de los chilenos cree que recibir buenas acciones impulsa a generar otras. Según el estudio, el 71% declara sentirse mejor después de realizar un acto bueno. Asimismo, dentro de las acciones más valoradas se encuentra ayudar a las personas, felicitar los éxitos de los otros y escuchar a la gente hablar de sus problemas.
Muere cantautor cubano Pablo Milanés a los 77 años. La noche del lunes se conoció el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés a los 77 años de edad en Madrid, lugar en el que residía desde el 2017 y tras permanecer hospitalizado por más de una semana. Y nos vamos con un poquito de música y volvemos, porque vamos a estar hablando, ahora que se viene la temporada de playas, el veranito, con ello la gente va a vacacionar, y ha pasado que muchos se han encontrado con lugares, terrenos y playas privatizadas, gente que no deja entrar, que dice que el lago, el patio, ya conocemos ya lo que pasó con el presidente Gasco, que dijo salgan de mi jardín. Bueno, ¿será legal esto? A continuación lo vamos a conversar, no se vayan. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Estamos de vuelta cuando son las 6:14 en Día D. Y que como estábamos adelantando recién, durante la temporada estival lamentablemente salen a luz decenas de casos de bloqueos de privados a ríos, lagos y playas a lo largo del país, pese a que se trata de bienes nacionales que nos pertenecen a todos. Recordemos que hace unos años se viralizó un video en donde el presidente de la empresa Gasco increpa y expulsa a 3 mujeres de una playa del lago Ranco en la región de Los Ríos. Salgan de mi jardín. Les pedía argumentando que se trata de su jardín, ya que su terreno deslinda con el lago Ranco y que se trata de propiedad privada. Está con nosotros hoy el abogado y socio de CBC Abogados, Pablo Cifuentes, para hablar de esto de la privatización de las playas, de los terrenos que colindan con ella, para hablar a profundidad. Bienvenido, Pablo, a Día D. Hola, muy buenas tardes, Macarena, un gusto. Igualmente, Pablo. Pablo, una consulta. ¿Esto es legal que se privaticen terrenos con acceso a la playa o lagos? Hay hartas consideraciones que es importante tener presente, pero de partida la respuesta sencilla es sí. Efectivamente, en nuestra legislación es legal que las personas puedan adquirir terrenos que estén en borde de playa, borde de lagos, y así todos tenemos la experiencia y el conocimiento. Cuando recorremos el país, llegamos a los bordes costeros o a las zonas lacustres, de que hay propiedades, restaurantes y centros recreativos que están situados en las riberas, y esto es algo, como señalaba, que se permite, que la legislación lo admite. La dificultad se produce porque, así como se permite tener propiedades al borde de la playa, al borde de los lagos, la ley igualmente establece que las aguas en general, son bienes nacionales de uso público. Y de hecho, el artículo 5 de nuestro Código de Aguas define que las aguas, en cualquiera de sus estados, además de ser bienes nacionales de uso público, o como consecuencia de esa calidad, son de dominio y uso que pertenece a todos los habitantes de la nación. O sea, por una parte tenemos este derecho a poder tener propiedades en las riberas, en los bordes, donde hay playas, donde hay lagos, pero por otra parte, las personas, todas las personas del país, tienen derecho a tener acceso a esas zonas con agua. Entonces, es ahí donde se produce este conflicto del cual hemos conocido algunos casos que ya se han vuelto célebres. Entonces, es bastante contradictorio lo que sucede, porque si tenemos acceso todo al mar, al río, al lago, y también ellos por ley también pueden tener ese terreno que colinda con ello, ¿cómo entonces se soluciona? Bueno, ahí hay una situación delicada que por los casos que conocemos, como ese caso ya no podemos decir que es famoso, que es infame, de la persona que tenía una propiedad ahí a orillas del lago Ranco,
queda ahí patente que hay una problemática que no se encuentra bien resuelta. Esto es discutible, puede haber alguien que tenga una opinión distinta, pero yo creo que los hechos demuestran que esta problemática no está zanjada. Esta es una dificultad que vemos nosotros aparecer en las noticias todos los veranos, cuando las personas están aprovechando estos espacios o hay una natural inclinación a aprovechar estos espacios y se producen estas dificultades. Porque hay una colisión, tal cual como tú dices, hay una colisión de intereses que se produce entre quienes quieren llegar a estos lugares, aprovechar estas aguas que son de uso público, que son de todas las personas, con los propietarios de estos lugares que están ahí en el borde, que es por donde uno podría tener acceso. Entonces, de principio, todos estos lugares, me refiero yo, los lagos, las playas, debieran tener zonas que son de acceso público. Y uno podría caminar por el borde, por ejemplo, por el borde de una playa, por el borde de un lago, y eso en principio no es absolutamente regular, aun cuando esto coincida con algunas propiedades privadas de otras personas. Distinto es, desde luego, querer ingresar a esas propiedades más allá de lo que es el borde del lago propiamente tal. Porque ahí efectivamente ya hay una restricción donde uno tiene que respetar dónde está el límite entre lo que es el bien nacional de uso público, que son las aguas, y lo que es ya la propiedad, el bien raíz de la otra persona que está en el borde del agua. Entonces, esa situación efectivamente se presta a muchas dificultades que son las que ya todos conocemos y que previsiblemente vamos a continuar viendo en esta temporada de verano. Y no se debiese, o sea, se lo pregunto a usted como profesional, su opinión, ¿no se debiese regular esto y que todos tuviesen el mismo acceso? Porque es como casi lo único que nos falta, porque pasa en todos lados que se están privatizando las cosas y ahora también que se privaticen estos accesos a las playas. Ya es como, ¿qué nos queda a los pobres? Pregunto sí, yo. Por ejemplo, yo estoy... Por ejemplo, de la extensa orilla que tiene el lago ubicado en la región del Maule, apenas un balneario es de uso público. Y esta realidad contrasta con la cantidad de propiedades de playas privadas. De hecho, esto es el ingreso al lago Vichunquén. Solo un balneario público de 40 kilómetros. Y todos los demás sí, claro. Playas privadas que impiden el libre ingreso a este lago Vichunquén. Bueno, la situación es que, como comentaba hace un momento atrás, si hay un acceso público para llegar al lago Vichunquén, que es un lago precioso y que yo sé que es un gran atractivo ahí en la región del Maule, si uno tiene un acceso público donde puede ingresar a una playa en el lago, uno podría, de acuerdo a lo que es la legislación, poder, si es que quisiera, bordear todo el lago. Eventualmente, con un bote, estoy acá queriendo ilustrar una situación nada más, poder recorrer el lago completo sin que nadie lo perturbe en esa posibilidad, en ese goce de ese bien de su público. Ahora, lo distinto y lo problemático es cómo yo puedo acceder por tierra hacia esos otros lugares, porque hay un acceso público, hay una playa pública, y luego todo lo que bordea, según lo que entiendo de lo que estamos conversando, no conozco muy bien la situación de las playas privadas que hay ahí, no permitirían el ingreso. Y no permitirían el ingreso porque efectivamente son dueños de la tierra, son dueños del suelo, y hay un acceso público, ellos están legitimados para impedir ese ingreso, porque las personas pueden dirigirse al acceso público. Pero es problemático, yo entiendo que eso es problemático y efectivamente faltan mejores herramientas para que las personas puedan hacer valer sus derechos y entender bien qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Tanto las personas que quieren acercarse al lago, como las personas que tienen propiedades alrededor, que tienen propiedad privada y que probablemente van a ser reticentes a que estas personas ingresen a la propiedad o se acerquen a las propiedades. Y la dificultad se produce porque los mecanismos que hay para resolver estas problemáticas son muy poco conocidos por las personas. O sea, el legislador reconoce esta problemática y ha establecido mecanismos de resolución de estas controversias, pero son muy poco conocidos. De hecho, la mayor parte de las personas no debe saber dónde dirigirse, si es que tienen dudas respecto a si algo que está ocurriendo es correcto o no es correcto. Entonces, acá falta una actualización porque el mecanismo que hoy existe a disposición de las personas que quieran eventualmente reclamar de esto, más allá de lo que son los reclamos a través de los medios de comunicación, que eso no es un reclamo formal, aunque sí tiene efectivo, es un reclamo ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Y es un reclamo que está establecido en un decreto de ley, que es bastante antiguo, que es del año 77. Entonces, falta el poder renovar la legislación de manera que se convierta realmente en una herramienta
de partida que las personas conozcan y que sea sencilla de hacer valer, porque de otra manera el problema va a continuar ahí presente y se van a continuar produciendo estos problemas, estas dificultades de manera continua. Todos los veranos vamos a estar viendo lo mismo. Uno podría eventualmente también especular, si acaso será que a las autoridades comunales les favorece que lleguen estas problemáticas porque les permite alguna vitrina para aparecer actuando en favor de los vecinos, pero lo que ciertamente es necesario, más que alguien manifieste el disgusto o que manifieste que la situación es injusta, es establecer medios por los cuales poder obtener una solución de fondo. Volviendo a la situación que me estabas planteando en forma más particular, cuando no hay accesos públicos es más problemático. Hay lugares donde tú no tienes acceso público. Acá en el caso del lago Bichuquén hay un acceso público, es muy acotado en comparación a lo que es el resto del borde del lago, pero lo hay. Cuando no hay un acceso público, ahí los privados debieran habilitar un acceso. Es decir, a través de su propiedad, ellos están obligados a establecer una servidumbre, un paso que permita a las personas poder llegar al lago, a la playa, a lo que sea que corresponda. Pero aún así, la reglamentación que establece esta obligación, por ejemplo, y para continuar, en lo que son las críticas de lo que es actualmente la regulación de esta situación, no establece si ese paso debe ser únicamente peatonal o si eventualmente podría ser con vehículo, porque muchas veces los accesos son distantes y es difícil el poder llegar caminando. Entonces, el problema aún así no está completamente resuelto. O sea, aun cuando se establece una solución genérica, que es el que cuando no hay un acceso público a unas aguas, se debe establecer un paso por parte del privado que esté ocupando ahí algún lugar en el borde. No se establece qué tipo de paso debe ser, no hay una regulación precisa respecto a eso. Y por eso esta situación es tan discutida y tan recurrente. Falta todavía el perfeccionar las maneras para evitar que esto ocurra. Pablo Cifuentes, abogado y socio de CBC Abogados, te quiero agradecer por estar conversando con nosotros esto y esperamos que tenga una solución concreta y bien como dices tú, que las autoridades no salgan diciendo que les parece mal o manifestando el disgusto solamente, sino que ahí sea más claro todo esto que sucede y esperamos que no se den muchos de estos casos ahora en verano. Sí, claro, o sea, siendo un país como es Chile, con un borde costero de norte a sur, precioso, con unos lagos tremendos, lo natural sería, como tú indicabas en un momento, que el poder acceder a estos bienes que son de todos los chilenos, de todas las personas que residen en el país, o sea, debiera ser algo que esté zanjado de manera de evitar problemas, de evitar disgustos y que todos puedan tener un acceso igual y justo. Así que muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Pablo, que tengas bonito día. Muchas gracias, hasta luego. Y nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Un día de... Y cuando son las 6:30, estamos de vuelta en día de 30 grados en la ciudad de Santiago y se viene mucho calorcito. Antes de ir a nuestra sección de psicología, vamos a revisar las principales noticias del día de hoy. Defensora de la niñez emplaza a Boric por alta deserción escolar. Esto, de verdad, es una tragedia país, aseguró Patricia Muñoz, quien emplazó directamente al presidente Gabriel Boric a tomar una definición al respecto ante las altas cifras de deserción escolar. Expulsan a 2 carabineros acusados de entregar información a banda que perpetraba robos en la región metropolitana, luego de que se diera a conocer la detención de un total de 24 acusados de ser parte de una banda organizada acusada de múltiples y millonarios robos en la región metropolitana. Se confirmó la expulsión de 2 funcionarios de Carabineros quienes estaban imputados en el caso. Arabia Saudita derrotó a Argentina. Una de las tardes más negras de los tiempos recientes del fútbol argentino acompañó la puesta en escena del albiceleste en Qatar 2022.
Arabia Saudita complicó el panorama mundialista de la selección de Lionel, que suspira con pasión por levantar por tercera vez la Copa de Campeones. Amarillos por Chile propone un consejo constituyente elegido democrática e íntegramente por el Congreso para redactar la nueva Carta Magna. El movimiento político afirmó que no podemos arriesgar a hacer una convención como la que ya tuvimos. Tenemos que ser responsables con Chile. Misión de la OEA llega a Perú ante crisis política y se reúne con Pedro Castillo. El equipo que arribó al país por petición del mandatario también mantuvo encuentros con la mesa directiva del Congreso. Y atención, les tengo un datito. Y es que este miércoles la Universidad de Chile abre un ciclo gratuito de charlas de física para el público general. Serán 4 ponencias donde se hablará del comienzo del universo, la música, el micromundo de las bacterias y la luz. Somos fluctuaciones cuánticas, tú, yo y el universo es el título de la primera charla del ciclo diseñado por el Departamento de Física, que se desarrollará, atentos, entre el miércoles 23 y 26 de enero, comenzando este miércoles a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita y es con cupo limitado, ahí para que puedan ingresar y buscar la información para que se puedan inscribir si es que quieren formar parte de este ciclo de charlas. Porque la mente nunca se deja de estudiar, Psicología y Sociedad en Día de... Pensar bien nos permite vivir mejor. Un modo de lograrlo es conociendo los distintos tipos de pensamiento que puede producir el cerebro. En nuestro día a día, la mente produce distintos tipos de pensamientos. Unos son más válidos, otros son poco útiles y buena parte de ellos nos permiten tomar decisiones ante los pequeños y grandes desafíos de la vida. Para conocer más a fondo los tipos de pensamientos, cómo inciden en nuestro accionar, en nuestra forma de ser, está con nosotros nuestra panelista psicóloga clínica Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofi. Hola, Maquita, ¿cómo estáis? Muy bien, con mucho calor. Oye, sí, yo también ya no aguanto más, estoy chata del calor. No entiendo a los veranistas. Yo tampoco. Algo que jamás comprenderé. Sofi, antes de irnos a los tipos de pensamientos, me gustaría saber si está esta categoría o no de pensamientos buenos y pensamientos malos. La verdad es que pensamientos van a tener un criterio de bueno y malo según quien lo considere, porque claramente lo que yo considero malo para otro puede ser bueno, pero sí, cuando hablamos de pensamientos buenos o malos, tiene que ver el cómo afecta el pensamiento en uno. Y en ese tipo de pensamientos, claro que efectivamente pueden haber pensamientos malos, por ejemplo, pensamientos negativos hacia algo, dar características negativas o características incluso autodestructivas en algunos casos. Entonces, claramente vamos a hablar de un pensamiento malo en ese caso. Pero tiene que ver, recordemos que los pensamientos también van a converger según nuestras propias creencias y construcciones cognitivas. Sofi, ¿y hay algunos pensamientos que debiésemos evitar? Me encanta cuando uno lo piensa en pensamientos como que pudiésemos evitar, pero muchas veces hay pensamientos que no son evitables y que se trabajan con terapia, como lo son los pensamientos obsesivos o los pensamientos rumiantes, o incluso, que son los como ya, que últimamente están muy de moda, los pensamientos intrusivos. No es como que uno pueda evitar pensarlos, simplemente aparecen. Entonces, en ese modelo de pensamiento, la persona no tiene control sobre ese.
y empieza a generar una idea con respecto a este pensamiento que no siempre va a estar como bien calificado o bien controlado por uno. Te hago un ejemplo, yo puedo pensar, ya, voy a entrar a la radio con la maca, y de pronto puedo empezar a generar un pensamiento rumiante, por ejemplo, que diga, pero ¿para qué lo vas a hacer? Si lo vas a hacer mal, o qué pasa si te equivocas, o no sé qué, y me quedo en el pensamiento, y en vez de resolucionar, simplemente lo ejecuto, porque es tanto el agotamiento mental que me produce el sobrepensar, que no hago nada, y eso no es algo que muchas personas puedan controlar, que es muy característico de las personas con rasgos ansiosos. Sofi, ya que los mencionaste, me gustaría abordar estos tipos de pensamientos, porque nombraste estos más, los pensamientos rumiantes, los intrusivos y los obsesivos. Diferenciar estos tres y a qué nos llevan, qué pasa, como para poder identificarlos. Ya, vamos a partir por el que muchos conocen, que es el pensamiento rumiante. ¿Ya? El pensamiento rumiante se adopta desde las características de personas con personalidades más ansiosas, desde un espectro un poco más neurótico incluso, donde la persona de ahí no va a poder como mantener un pensamiento libre, sino que va a generar una rumiación. La rumiación viene de la idea de las vacas rumean cuando mastican pasto, que es que están constantemente como diluyendo una comida. En este caso, si lo transformamos al pensamiento, sería un pensamiento que queda en un momento y que este no desaparece. Generalmente se asocian el pensamiento rumiante con miedo a futuro hacia la ansiedad y el pensamiento rumiante desde el pasado hacia la depresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre del futuro y lo depresivo un poco de lo que yo no pude hacer. Y estos pensamientos obran desde la estructura de decir, por ejemplo, algo del pasado. Pucha, ¿qué hubiese pasado si le hubiese dicho a esta persona en este momento esta cosa? ¿O qué hubiese pasado si es que el día de ayer yo hubiese hecho esto, X, bla? Y empiezas a generar diálogos mentales de qué es lo que podría haber sido sí. ¿Cachai? Y ese es un pensamiento rumiante con perspectiva de pasado. Después tienes el pensamiento más ansioso que tiene que ver con, chuta, mañana tengo una evaluación y me va a ir mal, ¿y qué pasa si es que hago esto? ¿O qué pasa si es que después eventualmente me pasa esto otro? Y empiezo a generar un castillo en la cabeza de cosas que son como miedos, pero que son invisibles, que son supuestos y que terminan controlando la sensación y la emocionalidad de la persona a tal nivel de muchas veces no ejecutar ciertas acciones o ejecutar ciertas acciones de una forma distinta a la que está planificada producto de este pensamiento, ¿ya? Ese es el pensamiento rumiante. Por otro lado, tenemos el pensamiento obsesivo, que ese vendría siendo el que siempre hablamos, querida Macarena, que podríamos poner el mejor ejemplo, el tema de los celos. ¿Ya? El pensamiento obsesivo así como, no, es que esta persona que está haciendo esto, pero ¿por qué está haciendo esto? Y no puedo salir de este tipo de pensamiento que es tan concreto y que yo lo considero tan real. Que ojo, una de las cosas que tiene el obsesivo, y para que siempre lo tengamos en cuenta, tiene que ver con lo ritualesco, con el generar y corroborar la creencia desde este pensamiento, que no siempre es racional. Que sea obsesivo no significa que sea racional, que eso es súper importante. Y la gente construye, según ese pensamiento, ideas que pueden llegar a tener problemas desde los sesgos de confirmación y desde otras realidades donde yo simplemente desde mi pensamiento y mi estructura concreta no voy a poder como entender por este tipo de pensamiento. Y ya después tenemos el pensamiento intrusivo, que tal vez muchas personas les pasa y se sienten un poco mal por vivirlo, que tiene que ver con estos pensamientos que yo no controlo y que aparecen en mi cabeza. Por ejemplo, voy caminando en la calle y veo, no sé, un auto. Y en el pensamiento, por más que yo no tenga rasgos depresivos, por más que yo no tenga ningún pensamiento como autodestructivo, digo, ¿y qué pasa si me tiro? O estoy en una situación, estoy en una altura, ¿y qué pasa si salto? Que es un pensamiento que llega de forma completamente irracional a un momento que la verdad que no está planificado y hace que la persona se sienta mal y que se sienta inadecuada, como ¿por qué estoy pensando esto? O veo, dentro de eso, o sea, los pensamientos más suicidas, por ejemplo, estarían dentro de esto, que a veces uno dice, oye, ¿qué pasa si me tiro ahí? ¿O qué pasa si cruzo la calle y viene un auto? No, es que ahí no podemos mezclar las dos cosas. Ya. Lo que pasa es que las características de planificación y ideación suicida no van a tener pensamientos tan intrusivos, son planificados. En algún momento pueden llegar a ser intrusivos cuando hay
cuando hay una estructura obsesiva o maníaca, que es como más impulsiva, que va desde más del impulso. Pero cuando estamos hablando de características más suicidas, generalmente es algo más planificado. Esto no responde al querer hacerlo, es un pensamiento y por eso se llama intrusivo. Porque es Ya. como que te pusieron una idea en la cabeza, no es algo que yo esté pensando. En el caso de una persona que tiene una planificación, una ideación o fantasía de muerte, puede que los tenga, pero son una característica sintomatológica, no son de la nada o no vienen, no corresponden. Yo perfectamente puedo tener esos pensamientos y no tener ideaciones o planificaciones suicidas. Ya, entiendo. Sofi, y estos pensamientos intrusivos o rumiantes, porque esos como que llegan a uno y nos Claro, invaden. O sea, bien dicen ahí totalmente. su nombre. ¿Hay alguna forma de, primero, de evitarlo? Ujú. Evitar esto. Y otra de ya si lo reconocemos, estoy teniendo este tipo de pensamientos, de salir de ahí porque son atrapantes. Sí, A veces totalmente. uno cae en loop. Sí, sí, y no, y de repente te saltáis de un pensamiento rumiante a otro, como creyendo que lo vas a sanar y te vas para el otro extremo. Entonces, es súper importante algo. Todos estos tipos de pensamiento corresponden a una respuesta ansiosa, porque yo te puedo decir, ya Maca, ¿sabes qué? Si tienes estos pensamientos, meditas, deportes, ¿sí te va a pasar? Eso a la larga no te ayuda, o sea, te ayuda a aliviar el síntoma. Pero si no trabajamos el origen de esto, estos no desaparecen. Ojo, sí, eventualmente pueden desaparecer, pero tienen que ver con el momento en que los identifico desde mi estructura o desde mi coraza ansiosa, mejor dicho. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy llegando a estos pensamientos? Entonces yo te puedo decir, mira, una forma que funciona mucho con los pensamientos rumiantes cuando son de la línea catastrófica, ¿qué quiere decir eso? Que son pensamientos como que siempre va a ser lo peor, va a ir de la mano con ridiculizar el pensamiento. Recordemos que es una estrategia a nivel cognitivo el hecho de que nosotros tengamos rumiación catastrófica, porque es que nos está preparando para algo. Así como cuando nosotros tenemos respuestas ansiosas a situaciones que nos incomodan, esto es cuando ya se sale. Y esto también tiene que ver con que hoy en día la mayoría de nuestros grandes miedos y nuestras grandes situaciones de peligro no son tangibles, son más fantasiosas. Es muy distinto antiguamente decir, chuta, viene algún animal a comerme, a decir qué es lo que va a pasar mañana conmigo, porque eso no tiene respuesta. Yo no puedo hacerme la muerta, no puedo salir corriendo, Mm. no puedo... Y eso, te va a atacar de la cabeza. Entonces, eventualmente es un buen sistema para cortar el pensamiento, este pensamiento rumiante y catastrófico, ridiculizar el pensamiento. Sofi, ¿y cómo nos ¿A podrías qué voy poner con esto? un Cuando digo ejemplo? ridiculizar el pensamiento. ¿Nos podrías poner un ejemplo Pero de por cómo supuesto que sí. ridiculizar ese pensamiento? Ya, te voy a poner la típica como que me ha tocado ver ahora con estos estudiantes universitarios, que ya, exámenes finales y les va a ir mal. Si vienen con el pensamiento que les va a ir mal. Y no pueden estudiar porque es tanto el pensamiento que está dando vuelta que no pueden. Entonces, eventualmente, ridiculizarlo desde exagerar el pensamiento al máximo. Desde el, me va a ir mal a la prueba, porque estos pensamientos tienen seguidilla. Es como, pucha, ya, estudié para la prueba, pero no me siento preparado. Eso es porque me va a ir mal en la prueba. Y si me va mal en esta prueba, lo más probable es que me eche el ramo. Y si me echo el ramo, me voy a echar a la universidad. Y si me echo a la universidad, y ahí cuando empieza ese pensamiento, tirarlo al ridículo. Si me echo a la universidad, terminar, no sé, me van a echar de la casa y voy a terminar en la calle y viviendo bajo un puente. Y van a llegar, no sé, las fuerzas especiales y van a decir que yo soy el culpable de que todos los alumnos no pasen ese ramo porque yo los induje, y empezás a generar como una especie de historia fantástica donde el cerebro se da cuenta que ya es ridículo el peligro. Porque el peligro inminente es echarse el ramo, pongo un ejemplo. Ujú. Pero de ahí todo lo que viene después son creaciones desde nuestras propias construcciones. Que te vaya a pasar algo físico, que te vaya a pasar algo por echarte un ramo no es tan grave. Entonces tal vez es como llegar a ridiculizar para que el mismo cerebro diga, esto ya es demasiado. Y poder como compensar y decir, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, me puedo echar el ramo ya. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Estudiar. Y vuelvo. Porque recordemos que el pensamiento y el sobrepensar es agotador, Maca. Entonces, a la larga nos pasa que sentimos que tenemos mil cosas que hacer al mismo tiempo. Millones. Y es tanto el cansancio que no sé por dónde partir y termino agotado antes de empezar. Y con eso reafirmo mi idea de que no soy capaz. Y eso tiene que ver con la ansiedad por procrastinación, que es muy común de este pensamiento. Entonces, si es que yo lo freno, desde el ridiculizar o desde ordenar,
puedo de alguna forma, no sé si la palabra es controlar, pero lo puedo entender y regular a lo que son las reales necesidades. Porque claro, el cerebro te va a poner en una situación de peligro como que te fuera a quebrar una pierna, porque es un miedo muy similar tal vez, pero no significa que realmente pase. Entonces, al bajar esa tensión, yo soy capaz de visualizar. Eso cuando eres una persona que no tiene un trastorno a la base, ojo. El pensamiento rumiante igual es común de la ansiedad, pero pucha, una persona con trastorno ansioso tal vez va a necesitar otro tipo de ayuda. También los pensamientos intrusivos. Estamos conversando con Sofía Fiedler, psicóloga clínica, sobre los tipos de pensamiento, las características y cómo salir de algunos pensamientos que a veces nos atrapan, nos envuelven. Sofi, ¿por qué uno tiende a exagerar en estos pensamientos, a ir a eso que tú decías, a lo catastrófico, a pensarlo más, a pensar las cosas más de la que se deberían, y bien como dices, al parecer es algo bastante común. ¿Por qué hacemos eso? Es que tiene que ver con un mecanismo de defensa que nosotros hemos creado con respecto a nuestras propias creencias y nuestras propias autocríticas, ¿ya? Nosotros somos nuestros peores críticos, por lo tanto nos estamos evaluando constantemente. Y al no sentirnos bien evaluados por el entorno, nos castigamos. Y como no nos castigamos muchas veces físicamente, nos vamos a castigar con el pensamiento. Porque es muy distinto tener una preocupación normal, que es como, no sé, tengo deudas o tengo este problema, a decir, chuta, de verdad soy inútil, no puedo con esto, y muchas veces ese pensamiento nos traslada, el pensamiento como lógico, que es tengo deudas, tengo miedo, tengo esto, se traslada al soy pésimo, no sé hacer las cosas, nadie me quiere, etcétera. Porque eso viene de nuestra autocrítica. Muchas veces esto va también que ver, Maca, con nuestras propias historias familiares, la historia del constante rechazo, la historia de estar siempre evaluándose para sentirse válido, que esto responde no solamente a las familias, responde también a nuestra sociedad. Nosotros venimos de una sociedad que es extremadamente productivista, donde si tú no estás haciendo algo, eres inútil. Y por eso el ocio nosotros lo tomamos como algo terrible, y por eso cuando estamos echados de repente viendo Netflix, sentimos que tenemos que estar haciendo algo, porque si no, casi como que alguien nos estuviera mirando, como que alguien nos estuviera evaluando. Y uno se siente, empieza a sentir culpable, y le baja la angustia, y empieza a sobrepensar de por qué soy así, qué estoy haciendo con mi vida. Y es bien curioso, Maca, porque esto se da de dos maneras. Cuando uno está constantemente estresado por el trabajo, que se cuestiona qué estoy haciendo con mi vida, y cuando está sin hacer nada, qué estoy haciendo con mi vida. Y tiene que ver con el sentir que nunca es suficiente, o para el resto, cuando se trata de trabajar, o para uno cuando se trata del autocuidado. Porque pareciera ser que no somos merecedores si no estamos haciendo algo. Y esa es la base para muchas veces postergarnos y quedarnos en el mundo de las ideas, porque por más que suene que es terrible, porque todas las personas que sobrepensamos lo pasamos pésimo, nos cuesta dormir, etcétera, pero también tiene que ver con no ejecutar y no confrontar. Cuando yo no confronto, es más fácil quedarse en el mundo de las ideas, porque a través del mundo de las ideas justifico que no está haciendo nada, porque en mi mente es todo más terrible de lo que realmente es. Y a veces quedarse en la mente es más sano que hacerlo productivo, o sea, que hacerlo real y equivocarse, porque muchas veces está el miedo al error y el ser juzgado por los mismos juicios que tenemos nosotros de nosotros mismos. Sofi, hay a veces que se definen a las personas, y yo he escuchado mucho que a decir a alguien o definir a alguien como no, él o ella es muy bueno para pensar, está pensando todo el rato. Y me he dado cuenta que eso, algo pasa, que uno no está adivinando el pensamiento ni qué está pensando esa persona, pero es como que si se notara, como que si se viese que la persona está pensando todo el rato. ¿Qué pasa cuando es así? ¿Forma parte como de la personalidad de la persona? Es que lo que pasa es que eso tiene que ver con nuestra propia perspectiva, porque yo puedo pensar, ponte tú, oye, la Maca, mira, yo siempre que siento que está pensando, y tal vez tú estés pensando que eres estupidez, porque todos estamos siempre pensando algo. Pero hay personas que pueden estar pensando, oh, sí, la inmortalidad del cangrejo, o qué pasa con la situación sociopolítica del país, como hay personas que pueden estar pensando en la canción nueva de Bad Bunny.
Entonces, como que a mí me pasa constantemente, yo siempre tengo canciones pegadas en la cabeza y pareciera que estoy muy pensativa y en verdad estoy cantando las canciones. Entonces, también, más que el tipo de personalidad, obviamente, y esto sí es verdad, las personas con rasgos depresivos tienden a sobrepensar más. Es lógico. Y por eso siempre se dice que quien se preocupa de las situaciones actuales de la vida, no solamente propias, sino que del entorno, son personas más propensas a caer en los cuadros depresivos o en trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que la persona más feliz es la persona que no piensa. Es cierto eso. Uh-huh. Qué impresionante. O que se quedan como que en este pensamiento mágico, así, todo es maravilloso. Me encantaría poder pensar así, yo no puedo. Sofi, y por último, si estamos en un pensamiento que nos angustia, quizás no es catastrófico, pero nos angustia, no sentimos que nos hace mal, ¿no? Algo que no queremos estar pensando, ¿cómo podemos cambiar el foco? ¿Cómo podemos salir de ahí? Eso tiene que ver mucho con nuestra propia gestión emocional, que tiene que ver con identificar lo que estamos pensando, porque yo puedo pensar una situación súper compleja, pucha, no sé, me pasó algo en el trabajo y me quedé pensando en lo que me pasó en el trabajo todo el día, y me angustia mucho, por ejemplo, pero eso también tiene que ver con qué es lo que yo puedo hacer con respecto a esa angustia. Por ejemplo, ok, pasó algo, no sé, ponte tú, mi jefa me retó, ¿ya? Y yo voy y me quedo con ese pensamiento y digo, ok, ¿qué saco hoy, ahora, 3 horas después de lo que pasó, conseguir angustiado? ¿Vale la pena? ¿Puedo hacer algo al respecto? Siento la angustia, la vivencio, la proceso y la suelto. Nosotros en el acto de soltar nos demoramos mucho, porque igual tenemos una personalidad un poquitín masoquista, algunas personas, que nos gusta quedarnos en eso, nos gusta quedarnos como en esta sensación media de desesperanza ahora. Es como cuando cuando estáis triste y escucháis canciones tristes, ¿Sí? que finalmente como que te genera un cierto alivio, pero tiene que ver porque tú sientes que alguien está empatizando contigo. En el caso del pensamiento, como nadie entiende lo que sientes, lo sobrepiensas para procesarlo y vivenciarlo, como si fuera un otro. Pero lo mejor que podemos hacer en ese sentido es soltarlo, vivirlo, procesarlo, hacerlo auténtico. Sí, efectivamente esto me angustió, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Porque si lo pensamos, ese tipo de cosas desaparece con el tiempo. A todos nos ha pasado que nos quedamos pegados con una cosa angustiante y esto que voy a decir, yo creo que a muchas personas que nos están escuchando les ha pasado, que de pronto, no sé, te vayas a quedar a dormir y ¡pah! Te acordaste de algo que te pasó como en quinto básico que te dio vergüenza. Entonces, ¿pero por qué? Oye, pero siempre pasa esas cosas en la noche. Justo cuando uno tiene que dormir, ahí, ¡pum!, aparecen estos pensamientos. Ya, hay una razón súper lógica para que pase eso. Lo más probable es que estés viviendo una situación angustiante que no estás identificando y tu cerebro la identifica, y como tu cerebro no es tonto, va a decir, ¿en qué momento más me sentí así? Cuando estaba en quinto básico. Y te viene esa memoria súper intrusiva y tú dices, ¿pero por qué me acuerdo de esto? Y te angustia. Entonces es como, y cuesta quedarse dormido, o sea, a mí me ha pasado más de alguna vez, y cuesta quedarse dormido porque uno dice, y te da como esa vergüenza como si lo hubieses vivido en ese momento. Y es ahí cuando uno se tiene que preguntar, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pienso en esto? ¿Qué situación angustiante estoy viviendo hoy que me recuerda a esto? Y al momento de identificarlo, ese pensamiento desaparece, ese como intrusivo de quinto básico, y puedo enfocarme en lo que me pasa. Y en el momento que me enfoco en lo que pasa, me puedo hacer cargo. Ojalá, el problema es que ahí nos ponemos a sobrepensar y nos va a costar quedarnos dormidos. Pero la sensación de angustia tampoco se va a ir si no se procesa. Y ojalá intentar hacer estos procesos durante el día. Y ya cuando no son suficientes los pensamientos, el poder frenarlo, el poder identificarlo, cuando ya me está costando quedarme dormida, o incluso me quedo dormida porque estoy muerta de sueño, pero siento que no descanso, que esa es como la clave de pensar en este tipo de pensamiento, hay que contactar a un profesional, porque eso ya puede requerir medicación o puede tal vez ser algo que está apretándote de hace mucho tiempo y que no sabes qué es, y existen pequeños factores hoy que te lo están reviviendo, porque no tiene por qué ser exactamente lo mismo que te pasó en quinto básico, pero puede ser algo completamente distinto a lo que te lleve a eso, y tenemos que entender en qué momento tu neurotransmisor A hizo clic con ese B.
Sofía Fiedler, psicóloga clínica, hablando de los tipos de pensamiento, las características y cómo salir de aquellos pensamientos que nos angustian. Recuerden que a Sofi la pueden seguir en Instagram como sofia.fiedler, y ahí también, si es que quieren pedir, ahorita ya está atendiendo online, o también pueden escribirle a sofia.fiedler.p@gmail.com. Te quiero agradecer, Sofi, por estar conversando hoy día con nosotros y nos vemos el próximo martes para conversar otro tema de salud mental. Nos vemos, Maquita, que estés muy bien. Tú también. Chao. Chao, chao. Y hemos llegado al final del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y espero también que lleguen sanitos, sanitas a sus casas. Nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. por la 96.5 Inicia Radio. Chao, chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.